paz, la gracia, el amor, la misericordia de Dios, nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, y la comunión del Espíritu sea con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Por favor, acompáñenme al Salmo 23. Salmo 23. Libro de los Salmos, capítulo 23. Y vamos a leer la palabra del Señor con su bendición. Y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a corrientes de agua me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oremos. Bendito Dios, tú que habitas en gloria, nos acercamos a esta hora a ti una vez más, en el nombre precioso, santo y sagrado de tu Hijo Jesucristo. Pedimos una vez más, Señor, tu bendición en este tiempo. Te suplico, Dios, que tu palabra pueda ser fielmente expuesta, fielmente predicada, que produzca abundante fruto en todos los que escuchan, y en los que no te conocen sirva tu palabra para salvación. Que haya gozo en los cielos por pecadores que se arrepienten. Suplicamos, Dios, que tu palabra sea honrada, sea glorificada, exaltada, que tú seas muy honrado entre nosotros, que nosotros seamos beneficiados, edificados, consolados, exhortados por ella misma. Súpleme, Señor, asísteme, porque necesito tu ayuda. En Cristo Jesús oro estas cosas. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a ver una declaración de confianza en Dios. Ese es el título del sermón. Una declaración de confianza en Dios. Dice el Salmo 23, Salmo de David. Y como muchos saben, nos encontramos frente a un texto de las Escrituras muy apreciado por los cristianos. Este salmo es uno de los salmos favoritos por los cristianos para leerlo en la liturgia, para entonarlo como himno y para meditarlo en la vida devocional privada o familiar. Como vemos en el titulillo del salmo, dice claramente, es un salmo de David. Y bien pudo haber sido escrito por David, pues David era pastor y había vivido muchos momentos de peligro y de dificultad en su vida. Hermanos, realmente ninguno mejor que David sabía lo que era la vida del pastor y su solicitud por las ovejas, pues era su profesión en los tiempos de su niñez. David sabía que el pastor es alguien que es protector y guía de sus ovejas, que las mantiene, las apacienta y sustenta, que va delante de ellas conduciéndolas, y que las ovejas tienen que confiar en el pastor y seguirle.
Y es debido a esto que entiendo que muy probablemente Dios, tomando este trasfondo de David, tomando su carácter, su personalidad, lo inspira para escribir este magnífico y bellísimo poema, que es un poema que a la vez es un mensaje de alabanza. Está en el libro de los Salmos, el libro de adoración, pero que a la vez es un mensaje de fe, de confianza. Y quisiera que veamos este salmo en 3 encabezados sencillos. Vamos a ver en primer lugar el motivo de esta declaración de confianza. En segundo lugar, vamos a ver el contenido e implicaciones de esta declaración de confianza. Y en tercer y último lugar, vamos a ver una reflexión acerca de esta declaración de confianza. Entonces tenemos el motivo de la declaración de confianza, el contenido e implicaciones de esta declaración de confianza y, por último, una reflexión acerca de esta declaración de confianza. Así que con este bosquejo en mente, veamos en primer lugar el motivo de esta declaración de confianza. Hermanos, ¿cómo inicia esta declaración de seguridad, esta declaración de intimidad, esta declaración de confianza? David dice en el versículo 1, parte A: Jehová es mi pastor. Y esta expresión es una nota fuerte de seguridad personal. David conoce a su pastor y David sabe que el pastor lo conoce a él. Ahora, es fundamental para nuestro entendimiento del Salmo hacer la siguiente pregunta: ¿quién es el pastor del cual habla este Salmo 23? Y la respuesta es obvia. El texto dice: Jehová es mi pastor. ¿Y quién es Jehová? Bueno, Jehová es el nombre del Dios del pacto, del Dios creador de todas las cosas, del Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, si modificamos un poco la pregunta y decimos: ¿cuál de las personas de la Trinidad hace referencia a David en este salmo inspirado? ¿Cuál de las personas de la Trinidad hace referencia a David en este salmo inspirado? Bueno, la enseñanza del Nuevo Testamento es muy clara y no deja duda alguna al responder esta pregunta. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14, vemos al Señor Jesucristo declarando quién es Él mismo. Él dice en Juan, capítulo 10, versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y el autor de la epístola a los Hebreos dice en Hebreos capítulo 13, versículo 20: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Así que la identidad del pastor al cual se refiere David está muy clara: es Jesús. Entonces, gracias a las enseñanzas o a la enseñanza del Nuevo Testamento que señalan a Jesús como el pastor de las ovejas de Dios, entonces nosotros podemos parafrasear a David y decir: Jesús es mi pastor. El Señor Jesucristo es mi pastor. Nada me faltará. Ahora bien, habiendo respondido esa pregunta, es importante que entendamos lo siguiente. Para que usted y yo podamos apropiarnos de estas palabras del Salmo 23, debemos ser de las ovejas de Jesús. Todos aquellos que oyen su voz y le siguen, que se arrepienten de sus pecados y confían en Él como Señor y Salvador, son las ovejas de Jesús. Y como dice la Escritura, estas ovejas no perecerán jamás
ni nadie las arrebatará de su mano. Pero si hay alguien aquí que todavía no se ha arrepentido de sus pecados, ni ha puesto su confianza solamente en Jesús para salvación, no puede decir con propiedad: Jesús es mi pastor. No puede decir: Jehová, el Señor Jesús es mi pastor. ¿Por qué? Porque esto es un privilegio restringido solo para aquellos que se han convertido a Cristo. Son los creyentes, los que sí han entregado su vida a Cristo, los que deben apropiarse de todo corazón de estas hermosas y dulces palabras. Hermanos, noten el pronombre de posesión en el Salmo. Jehová, Jesús, es mi pastor. David no dice Jesús es un pastor. Tampoco dice Jesús es el pastor. David dice Jehová, Jesús es mi pastor, indicando de esta manera la relación personal e íntima entre Dios como pastor y él como oveja de su prado. Hermanos, he ahí el motivo de David para emitir esta declaración de confianza y de seguridad. David dice lo que dice en el Salmo 23 debido a que David sabe que el Dios del pacto, el Dios todopoderoso que ha creado todas las cosas, es aquel que lo mantiene y apacienta. Es decir, es aquel que lo pastorea. Por tanto, él dice: nada me faltará, nada le puede turbar, pues confía ciegamente en la providencia divina de su pastor. Pero hay una motivación más por la cual David emite esta declaración de confianza. La parte B del versículo 3 dice que Dios lo bendice, hace esta obra pastoral sobre él por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Esta expresión, por amor de su nombre, se refiere a que la base de Dios para ser el pastor de las ovejas es su propia gloria. No es por causa de nosotros, porque nosotros seamos muy atractivos ni muy simpáticos, sino es por causa del amor fiel de Dios a sí mismo. Y es en base a la fidelidad de Dios a sí mismo que descansa toda nuestra esperanza de bendición futura. Solo porque Dios es fiel, no quebrantará su pacto y honrará sus promesas. Solo teniendo una seguridad completa de que Dios es fiel, podemos vivir en paz y mirar con tranquila firmeza la vida futura. Y esto me lleva a mi segundo encabezado. Ya vimos el motivo de esta declaración de confianza. Veamos en segundo lugar el contenido de esta declaración de confianza. Salmo 23 del 1 al 6. Vamos a volverlo a leer. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a corrientes de agua me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El versículo 1, la parte B dice: nada me faltará.
La razón de esta expresión, nada me faltará, es evidente en el texto. Por cuanto Jehová, el pastor de David, es aquel que es el dueño y la fuente de todas las cosas, entonces no puede faltarle absolutamente nada. Como bien dice el Salmo 34, versículos 9 al 10. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. No tendrán falta de ningún bien. En el Salmo capítulo 84, versículo 11, vemos las siguientes palabras. Ahí dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. Y escuchen bien esto. No quitará el bien a los que andan en integridad. Hermanos, permítame hacerte esta sencilla pregunta. O hacerte algunas preguntas sencillas. ¿Creemos estas palabras de las Escrituras? En la escuela bíblica dominical, la serie se llama ¿Qué creemos? ¿Qué es la fe? La fe no es solamente una comprensión intelectual de lo que la Biblia dice. Y la fe no solamente aceptar lo que la Biblia dice como verdad. La fe tiene otro elemento más, son tres. ¿Sí? Comprensión, entendimiento, aceptar eso como verdad, pero la fe tiene otro elemento sumamente importante, que es confianza, rendirse ante eso como verdad. Entonces la pregunta ahora sí tiene más sentido. ¿Creemos estas palabras de las Escrituras? ¿Creemos de verdad que nada falta a los que temen a Dios? ¿Creemos que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien? ¿Creemos de todo corazón que Dios no quitará el bien a los que andan en integridad? ¿Creemos esto de verdad, hermanos? Pregúntese, analícese, si usted verdaderamente cree lo que la Biblia dice. Hermanos, Dios suple todo para nuestras vidas, tanto para nuestra vida física, tanto para nuestra vida espiritual. Dice el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 12, versículo 24 lo siguiente: considerad los cuervos, las aves, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero. ¿Y qué dice? Y Dios los alimenta. ¿No valéis más vosotros que las aves? Los versículos 27 al 31 de Lucas 12, el Señor Jesucristo continúa diciendo lo siguiente: considerad los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de estos lirios. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más Dios viste a vosotros, hombres de poca fe? Y Él está hablando aquí a los discípulos. Vosotros, discípulos, pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Este pasaje nos muestra claramente que Dios provee todo lo necesario para nuestra vida física. Pero el pastor, nuestro pastor,
es integral. La Biblia también enseña de que Dios provee todo para nuestra vida espiritual. Hermanos, Dios nos dio su palabra. Dios nos ha dado de su Santo Espíritu. Dios nos ha dado a su Hijo unigénito Jesús. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, pregunta Pablo, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? La respuesta a esta pregunta es obvia. Sí, Dios nos dará junto con Cristo absolutamente todas las cosas. Hermanos, estos pasajes que hemos leído demuestran que Dios suple todo para nuestras vidas, tanto para nuestra vida física como para nuestra vida espiritual. Ahora bien, si yo soy una de las ovejas de Cristo, es posible que yo no tenga todo lo que anhele, pero nada bueno me va a faltar. Voy a repetir eso. Si usted es una de las ovejas de Cristo, es posible que usted no tenga todo lo que usted anhele, no tenga todo lo que usted desee. Pero sepa algo, hermano y hermana, nada bueno te va a faltar. Yo pensé que iban a decir amén. Ahora, quisiera que noten algo interesante. La expresión de David en el Salmo está en futuro. El texto dice, nada me faltará. Estas palabras de David en futuro expresan su fe, su confianza. No solamente nada le falta ahora en el presente, sino que no importa lo que traiga el futuro, David sabe que nada le faltará. Amado hermano, amada hermana, por cuanto Jesús también es nuestro pastor, cuando nos convertimos a Él, es tu pastor y es mi pastor, entonces apropiémonos de estas palabras de David. No importa lo que el futuro traiga para ti ni para mí, nada bueno nos faltará. Cuando estemos en edad avanzada, cuando seamos mayores, nada bueno nos faltará. Ni siquiera la muerte nos podrá separar de su amor, de su cuidado y de su provisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que el futuro de un cristiano está asegurado. ¿Por qué? Porque nada bueno nos faltará. Y aunque el incrédulo, el impío, nunca esté satisfecho con lo que él tiene, el creyente siempre puede estar contento, plenamente satisfecho en el Señor. Podemos decir como aquel otro salmista que dijo en el Salmo 73, versículo 24, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Dios? Y fuera de ti, Dios, nada deseo en la tierra. Ese debería ser también nuestro anhelo. Todos los cristianos deberíamos decir con limpia conciencia, con toda honestidad y sinceridad, que si yo tengo a Dios, realmente no deseo más nada en la tierra. Él es suficiente para mí. El versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y la expresión delicados pastos se refiere aquí a espacios de reposo y de deleite que Dios provee. Las aguas de reposo que David habla aquí aluden a espacios que nos brindan descanso. Y la idea de David en este versículo, y así la entendían los lectores hebreos de aquel tiempo, es la idea de un oasis en medio de tierras áridas, en medio de un desierto.
Jehová es para David el pastor que le hace ir hacia los lugares frescos y jugosos. Es el pastor que le conduce por rectas sendas para que allí se recree su alma. Y el mensaje que comunica David con esta imagen en el versículo 2 es el del dulce descanso del alma, que está en paz y en comunión con Dios. Así como descansan las ovejas en el oasis después de haber caminado bajo el ardor del sol del desierto, también el creyente encuentra en esta vida árida y trabajosa el oportuno descanso en las frescas aguas de la obra redentora de Cristo y en los delicados pastos de sus promesas consoladoras. Hermanos, es el Espíritu de Cristo el que hace que tales promesas sean vivas para nosotros y nos capacita para apropiarnos de ella cuando Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En lugares de delicados pastos Jesús me hará descansar. Junto a aguas de reposo Jesús me pastoreará. En el versículo 3, David continúa exponiendo su declaración de confianza y dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y la palabra que está traducida aquí como confortar es una palabra hebrea que significa regresar, volver a traer. Y da la idea de recrear, de reavivar, de restaurar el alma. Y esa restauración del alma parte del descanso del cual David habla en el versículo anterior. Cuando estamos afligidos, Cristo nos consuela. Cuando estamos en pecado, Cristo nos redarguye y nos santifica. Cuando estamos en debilidad o cansancio, Cristo nos fortalece. Hermanos, Cristo, nuestro pastor, conforta nuestras almas. Él es el buen pastor y siempre nos traerá a Él. Y David, inspirado por Dios, continúa diciendo: Jehová, el Señor, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La palabra me guiará sigue la idea de la dirección individual y personal de Dios. Y esta dirección es por sendas de justicia, es decir, dirección por caminos correctos y sanos. Yo quiero pedir de que estoy esperando de que el llanto de los bebés no los perturbe de escuchar con atención. Vamos a estar por encima de eso, les pido. Repito, la palabra me guiará en el versículo 3 sigue la idea de la dirección individual y personal de Dios. Y esta dirección es por sendas de justicia, es decir, dirección por caminos correctos y sanos. Como también dice David en el Salmo 25, versículo 9, ahí cerquita. David dice en el Salmo 25, 9, Jehová hará andar a los humildes en justicia y enseñará a los mansos su senda. Hermanos, una vez que el Señor Jesús nos da el reposo, que nos ha dirigido por pura gracia a la salvación, no nos deja ahí meramente. Dios nos prepara para la labor. Así como los discípulos en el monte de la transfiguración no podían pretender quedarse allí en tres enramadas contemplando la gloria del Señor como un espectador, igualmente cada vez que el Señor nos reúne, nos congrega, nos da descanso, nos da paz, o allí en el devocional privado o familiar, Cristo nos conforta nuestras almas. Pero la idea no es que nos quedemos contemplándole ahí todo el día, toda la semana.
Dios nos llama a seguirle a Él hacia afuera, hacia el mundo, para hacer justicia, para hacer bien, para mostrar obras de amor y de misericordia. Jehová me guiará por sendas de justicia. Y es el gozo del Señor nuestra fortaleza para hacer la obra de Dios. Dios nos ha redimido para que disfrutemos de su reposo, pero inmediatamente nos pongamos en acción para dar gloria a su nombre. Jehová me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Como decía anteriormente, la base de Dios para guiarnos en caminos rectos, en buenas obras, en sendas de justicia, es su propia gloria. Hermanos, Dios va a exaltar su propio nombre. Llegará el día en que todos se postrarán ante Cristo y confesarán su nombre, exaltándole como Señor y Rey para la gloria de Dios Padre. El versículo 4 nos continúa llevando de la mano en esta declaración de confianza a través de la imagen del pastor con sus ovejas y nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hemos visto ya que Cristo guía nuestras vidas a través del descanso y del trabajo. Sin embargo, el Salmo 23 nos recuerda que nuestro buen pastor también nos dirige a través de las aflicciones. El Señor, que nos da descanso y buen trabajo a realizar, también como parte de su obra santificadora en nosotros, nos conduce a través del valle de sombra de muerte. ¿Y qué significa esa expresión? Valle de sombra de muerte. Bueno, la expresión valle de sombra de muerte significa profunda oscuridad. Y da la idea de que para el creyente habrá experiencias difíciles y oscuras. ¿Cuánto quisiéramos nosotros que solo nos dieran descanso? Y algún día será así. Será ya en la glorificación de todas las cosas. Pero todavía no hemos llegado allá. Y la porción que nos toca aquí y ahora es la porción de esa cadena de descanso, trabajo y aflicción. Y no vayan a pensar que siempre ese despliegue de providencia divina viene en ese orden. No vayan a pensar así. Eso solamente el Señor lo sabe. ¿Cómo lo mezcla? ¿En qué orden lo trae? ¿Y cuántas veces lo trae a nuestras vidas? El punto es que a todos nos toca pasar, nos toca vivir esos valles de sufrimiento en la vida. El sufrimiento vendrá en algún momento con toda certeza, como todos aquí lo hemos experimentado muchas veces, algunos quizás menos, pero todos hemos experimentado el sufrimiento. La expresión valle de sombra de muerte también hace referencia en este lenguaje poético a grandes calamidades y peligros en la vida, incluyendo la muerte misma. Es por eso que este versículo ha sido uno de los versículos más usados por el Espíritu Santo para consolar a los creyentes en el momento de su muerte. Pero no solamente debe ser un versículo que consuele al creyente cuando estamos en el lecho de nuestra muerte, sino también es un versículo que nos debe consolar durante toda la vida. El Salmo 107, versículos 9 al 14, es un ejemplo de cómo se usa esta expresión sombra de muerte. Acompáñenme allá, por favor, a Salmo 107, versículos 9 al 14. Mire, estoy tomando el vaso pastoral.
Salmo 107, versículos 9 al 14. Dice la palabra de Dios: porque Dios saca al alma menesterosa, sacia. Porque Dios sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, en cadenas. Por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó Dios con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Así que podemos considerar la expresión sombra de muerte como un sinónimo de aflicciones, tinieblas, de prisiones en cadenas, de miseria, etcétera, etcétera. Cada vez, mi querido hermano y mi querida hermana, cada vez que te sientas en ese momento sombrío, en medio de esa situación muy difícil, cuando ya no ves el rostro brillante del Señor, cuando no lo ves a tu lado, cuando tú estés experimentando aflicción en medio del valle de sombra de muerte, tú puedes aplicar lo que dice este versículo. Aunque ande, aunque me encuentre en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú, Jesús, estarás conmigo. Amado hermano y hermana, sepa, por favor entienda esto, sepa que Dios está contigo en tu aflicción particular. Él está en medio de ese dolor que posiblemente estás viviendo ahora. Hermanos, Dios está con nosotros. Por tanto, no temamos, no tengamos miedo, no estemos aterrorizados. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora, David está hablando aquí en primera persona singular. Ahora vamos a hacer el ejercicio, pasarlo a primera persona plural, y vamos a leer el salmo así: aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. La vara y el cayado que se mencionan aquí hacen referencia al oficio pastoral de Dios. Con estos instrumentos, el pastor guía y cuida a las ovejas. Las cuida de que no se descarrilen, que no se desvíen. Es muy fácil para una oveja natural descarrilarse, ¿verdad? Con estos instrumentos, el pastor cuida de que no se descarrilen, que no se desvíen. Pero también con estos instrumentos, el pastor cuida a las ovejas de los lobos rapaces y animales feroces. La vara sirve como un garrote en las manos del pastor para defensa y escudo de sus ovejas, también para disciplinarlas. Así que esa vara y el cayado de Cristo a nuestro lado nos hacen sentir seguros. Pero recordemos que esto de vara y cayado, en el lenguaje poético del Salmo, son solamente símbolos.
La vara y el cayado de Cristo simbolizan la promesa de su palabra que dice que Él estará conmigo. Por tanto, aunque ande en medio de las pruebas, en medio de las sombras de muerte, no debo tener temor, no debo estar aterrorizado. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son como rocas, firmes, estables y seguras. Él prometió estar con nosotros. Hermanos, esto es una hermosa verdad. Y quiero reiterar aquí una vez más que en los momentos más oscuros de nuestra vida, el Señor Jesucristo, como nuestro buen pastor, estará con cada uno de nosotros. Para el creyente que contempla, tú que eres creyente, que contempla las futuras aflicciones, entonces existe este gran consuelo, que Jesús, nuestro pastor, siempre estará con nosotros y nunca seremos realmente dañados. ¿Escucharon bien eso? Mire, hermano, la aflicción vendrá, el dolor lo experimentaremos, pero nunca recibiremos realmente daño. Porque una cosa es la aflicción y otra cosa es el daño. Nos pueden quitar hasta la vida, pero daño real nunca podrán hacernos. Porque aunque nos quiten la vida, lo que están haciendo es acelerando nuestra llegada a la gloria del Señor. Y si aún no nos quitan la vida, lo que están haciendo es acelerarnos nuestro proceso de santificación. Entonces, ¿cuál es el daño? ¿Cuál es el daño? En manos de Cristo, de nuestro pastor, aún las peores aflicciones pierden su veneno. En manos de Cristo, aún las peores aflicciones pierden su aguijón. Es por eso que el apóstol Pablo pudo decir: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y esa es una palabra atrevida de un hombre natural terrenal. Decirle a la muerte: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pero Pablo pudo decir estas palabras porque Pablo estaba en Cristo. Y Cristo ha vencido y le ha quitado el veneno y la toxina, la ponzoña a todos los males. Así que oigan esto, hermanos. Sea lo que traiga el mañana, sea lo que traiga el mañana, para un creyente lo que traerá el mañana es a Jesús. Sea lo que traiga el mañana, para un cristiano traerá a Jesús. Y sea lo que se lleve el mañana, no se llevará el amor y el tierno cuidado de nuestro pastor. Así que la pregunta: ¿qué puede pasar mañana? ¿Qué nos puede inspirar miedo? Para un cristiano debería ser nada. Nada. Mientras más usted y yo nos aferremos a las promesas de Cristo, más seguro estaremos en Él. ¿Y saben qué? Mucho menos temor tendremos. El versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y por la forma en que está escrito este versículo 5 y también el versículo 6, se nota que David cambia de imagen en lo que respecta a Dios en su relación personal con Él. En los versículos 1 al 4, David presenta un cuadro donde está el pastor y su oveja. En los versículos 5 al 6, David cambia el cuadro y nos habla de Dios como el anfitrión de su casa que da banquete y abundancia de vida a su invitado.
Versículos 1 al 4, el cuadro del pastor y la oveja. Versículos 5 al 6, el cuadro del anfitrión que da banquete y vida abundante a su invitado. Y el punto de este versículo 5 es que Dios nos rebosa de bendición aún en medio de los conflictos de la vida. Fíjense que la expresión es muy clara. Aderezas, es decir, arreglas, ordenas, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, en presencia de mis adversarios, en presencia de mis enemigos. David no dice que Dios arregla y prepara mesa delante de él, quitando a sus enemigos del medio. El texto no dice eso. El texto dice es que Dios lo hace en presencia de sus enemigos. Y Dios hace esto así, mis hermanos, por la razón de la gloria de su nombre, como veíamos en el versículo 3. Y en segundo lugar, para la vindicación de nosotros frente a nuestros enemigos. Amén. Y como decía un predicador, un buen ejemplo de cómo Dios cumple con lo que leemos en el versículo 5 del Salmo 23, un buen ejemplo es la cena del Señor. Hermanos, Dios nos prepara mesa regularmente aquí en su casa, aquí en su iglesia, para hacernos rebosar de bendiciones en presencia de un mundo que es enemigo al Señor y a su pueblo. ¿Y saben algo, mis hermanos? Dios ha preparado mesa siempre a su pueblo. Siempre. Siempre los ha bendecido rebosadamente delante de sus enemigos. Estos enemigos, aquellos que muchas veces nos observan con envidia, con odio y con deseo de destruir la obra de Dios, pero que gracias al cuidado pastoral y al cuidado paternal de Dios, esto no ha ocurrido. ¿Y saben qué? Nunca ocurrirá. Recordemos que Dios mismo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. El buen pastor guarda a sus ovejas. El buen pastor recibe a sus ovejas en casa y les prepara mesa, les prepara banquete en presencia de sus enemigos. ¿Alguna vez había usted analizado esto así cuando está contemplando la cena del Señor? Está enfrente de la cena del Señor. Vea que cena del Señor es Dios invitándonos a su casa y dándonos su banquete. ¡Qué maravilla! Y David continúa en el Salmo y dice que Dios unge su cabeza con aceite. Esta expresión, unges mi cabeza con aceite, habla del alivio y del deleite que se experimenta al ser ungido con aceite cuando la piel estaba muy seca. Y esta unción esta práctica de ungir con aceite la cabeza de las personas era una práctica muy común en el Medio Oriente en ocasiones de festividad. Y lo que David quiere comunicar con estas palabras es sencillamente el carácter hospitalario de Dios con su huésped. Dios es el Padre hospitalario que recibe a su huésped, lo bendice ungiéndole su cabeza con aceite porque su piel está seca y le provee su amistad protectora. Ahora bien, recordemos que el aceite se usa como símbolo del Espíritu Santo en algunos pasajes de las Escrituras. Así como Dios unge la cabeza de David con aceite, de la misma manera los creyentes
recibimos la unción del Espíritu Santo cuando fuimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Y los fuimos por gracia. Así que Dios también es nuestro pastor y unge nuestra vida con su Espíritu Santo para servirle a Él. La expresión "mi copa está rebosando" comunica la provisión abundante de Dios. Provisión abundante de Dios. Y noten que el texto no dice "mi copa está llena". ¿Verdad que no? No lo dice. El texto dice "mi copa está rebosando". Hace referencia a que en la casa de Dios todo es generosidad y que Él atiende delicadamente a su huésped. La relación familiar e íntima del salmista con su Dios rebosa sin medida ante la envidia y rencor de sus enemigos, que son testigos de las generosidades que tiene el Señor para con su invitado. Al lado de Jehová, David se siente seguro, porque experimenta diariamente su cuidado bondadoso y tierno. Hermanos, nuestra copa también está rebosando de bendición. Recordemos que gracias a la obra de Cristo por nosotros, tenemos vida y vida en abundancia. Gozamos de una relación íntima y especial con Dios. Y diariamente, segundo a segundo, también experimentamos de su cuidado y de su amor inagotable. En el versículo 6 leemos la parte final de esta hermosa declaración de confianza. David dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este versículo 6 del Salmo 23 habla de que los favores de Dios son constantes y son eternos. Su bien y su misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Hermanos, noten esto. Por cuanto Dios es nuestro pastor anfitrión, no tenemos que buscar el bien y la misericordia. No tenemos que ir a buscarla. Más bien, ellas nos perseguirán. Esa es la idea de la palabra que está ahí en Reina Valera: seguirán. El bien y la misericordia estarán detrás de mí, persiguiéndome todos los días de mi vida. ¿Cómo le parece eso? Hermanos, aunque estemos en situaciones difíciles, como lo describe el mismo Salmo, aunque estemos en situaciones difíciles, como lo describe el mismo Salmo, el bien y la misericordia estarán constantemente siguiéndonos hasta el final de nuestros días. En este versículo se aprecia la inmutabilidad del amor de Dios y la firmeza de su pacto para con nosotros. El salmista habla con certeza y nosotros podemos hacerlo también. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Tú lo puedes leer, mi querido hermano, con certeza, con propiedad. Si eres creyente, léalo. Y es una promesa para ti. Recuerde, Deuteronomio 7:9. Nuestro Dios es fiel y Él guardará el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él guardará el pacto y la misericordia a los que le aman, a sus hijos.
Así que cuando nosotros entregamos nuestros corazones, nuestras vidas al Señor, no solamente renunciamos al temor, sino que nuestros corazones se llenan de esperanza y de confianza triunfal. La expresión la casa de Jehová muy probablemente se refiere al anhelo de David de estar frecuentemente en el templo. La expresión casa de Jehová muy probablemente se refiere al anhelo, al deseo de David de estar frecuentemente en el templo, en el lugar donde Dios manifestaba su gloria de manera especial. En varios salmos David expresa ese deseo. Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, para meditar en su templo. Pero si eso ciertamente representa el deseo de David, esa pasión de estar frecuentemente en la casa del Señor, que también todos nosotros los creyentes compartimos y queremos estar aquí en su casa, con más razón podemos aplicarla a nuestra esperanza eterna, a nuestra esperanza de estar en la casa de nuestro Padre. Salmo 16 dice: me mostrarás, ¿quién me mostrará? Dios me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias o deleite a tu diestra para siempre. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, dijo las siguientes palabras: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Os tomaré junto conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Finalmente dice en Apocalipsis 7:15 al 17. Apocalipsis 7 del 15 al 17. Esto es un texto preciosísimo. Dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Por qué? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, estos textos que leímos de Salmos, de Juan, de Apocalipsis, son nuestra esperanza. Y esa esperanza está declarada con potencia, con intensidad en este salmo. En la casa de Jehová moraré por largos días. Allí el Señor me pastoreará y me guiará a fuentes de agua de vida. Dios enjugará toda lágrima. En la casa de Jehová moraré por largos días, es decir, eternamente y para siempre. Pero cuando David dice, en la casa de Jehová moraré por largos días, su esperanza no termina con esta vida. Nuestra esperanza tampoco termina con esta vida. Nuestra relación con Dios seguirá por días sin fin. No termina, es para siempre. A través de todos los acontecimientos de nuestra vida, el Señor nos está pastoreando con un solo glorioso objetivo. Escuche bien esto.
a través de todos los acontecimientos de nuestra vida, el Señor nos está pastoreando con un solo glorioso objetivo. ¿Cuál es? Que estemos en su casa, con Él para siempre, disfrutando de su paz y de su gozo. He ahí, mis amados hermanos, el contenido y las aplicaciones o implicaciones de esta declaración de confianza. Y esto me lleva a mi tercer y último encabezado. Ya vimos el motivo de esta declaración de confianza. Ya vimos el contenido e implicaciones de esta declaración de confianza. Veamos en tercer y último lugar una reflexión acerca de esta declaración de confianza. Hermanos, hubo un tiempo en que Jehová no era nuestro pastor. No éramos de sus ovejas. Éramos cabras. Y si en aquel tiempo tuvimos muchas cosas, cuando éramos cabras y tuvimos muchas cosas en esta vida, realmente nosotros no teníamos nada. En ese tiempo no disfrutábamos de paz con Dios, sino que nuestra alma estaba desorientada, vacía, afanada, sin descanso. Cada uno de nosotros se había apartado por su propio camino y no andábamos por los senderos de rectitud. Tampoco queríamos escuchar la voz del buen pastor. Con razón vivíamos con muchos temores y la muerte nos aterrorizaba. Nosotros estábamos bajo maldición, todos. La ira de Dios vendría sobre nuestras cabezas. Nosotros merecíamos la miseria eterna e íbamos a ser excluidos para siempre de su presencia. Pero justo cuando estábamos en el borde del abismo, justo cuando estábamos en el borde de las tinieblas eternas, ¿qué fue lo que hizo la diferencia? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? ¿Cómo es que pasamos de esa horrible maldición a estar en esta enorme bendición que el Salmo 23 presenta? ¿Cómo fue que el Señor pasó a ser nuestro pastor? ¿Cómo fue eso? Cuando estábamos en aquella condición, siendo enemigos de Dios y a punto de perecer en nuestros delitos y pecados y transgresiones, ¿saben qué? El Señor Jesús salió en nuestro rescate y asumió nuestro estante de pecado ante la perfecta y justa, valga la redundancia, justicia divina. Cuando la justa ira de Dios fue derramada, Jesús se interpuso con valor como el león de la tribu de Judá que es, y algo increíble sucedió. En ese momento Él soltó la vara y el cayado, y en vez de resistirse, permitió que la poderosa mano de Dios lo aplastara en aquella cruz. Hermanos, cada vez que miramos a la cruz, cada vez que miramos al Calvario, ya no vemos al león, vemos es al cordero inmolado. El buen pastor dio su vida por las ovejas. Nuestro pastor dio su vida por las ovejas. Él tuvo que dar su vida para poder rescatarnos. No había otra opción, no había otra manera. Él sabía, el buen pastor sabía que si él dejaba de tomar la copa de la ira de Dios, nosotros estaríamos perdidos para siempre y sin remedio. Pero Él no se resistió. Él estuvo dispuesto a tomarse la copa de la ira de Dios y se la tomó hasta el último sorbo.
Ese es nuestro pastor, hermanos. Vivamos confiados, esperanzados, seguros, porque Dios, Jesús, nuestro pastor, está a nuestro lado. No importa la situación en la que nos encontremos, Jehová, Jesús, ha prometido estar con nosotros. Anhelemos con urgencia estar pronto y para siempre con Él en su casa. Amigo que me escuchas, amigo que me escuchas, un día que solo Dios lo sabe, el Señor Jesucristo vendrá con su vara de hierro. Vendrá a juzgar a todo el mundo en todo lugar. A las ovejas de su prado, el Señor Jesucristo las pondrá a su derecha y les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Pero a las cabras, las personas que no son de su redil, las pondrá a su izquierda y les dirá: apartaos de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. En el día del juicio final no habrá misericordia, solo habrá sentencias de justicia por parte de Dios hacia las personas. La sentencia de las ovejas es vida eterna. La sentencia para las cabras es castigo eterno en el infierno. Así que, amigo que me escuchas, ahora en este momento es donde Dios ofrece misericordia y salvación. Dios te ofrece que entres por la puerta. La puerta es Jesucristo. Él es la puerta. La única puerta para entrar al redil es por Jesucristo. Él te ofrece que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Y Él te salvará. Te hará parte de sus ovejas de su prado. Y Él será tu pastor. Ven a Cristo y serás una oveja de Él. No te demores, hazlo ya. Oremos. Señor, alabado sea tu santísimo nombre. Gracias, Señor, por las verdades que hemos meditado hoy en tu palabra. Qué consuelo, qué confianza, qué seguridad, Señor, nos da entender de que tú eres nuestro pastor, que tú eres nuestro pastor anfitrión, que tú nos cuidas, que a tu lado estamos seguros, que tú estás con nosotros todos los días, que tú nos ofreces banquete, vida en abundancia, que tú nos provees de espacio, de descanso. Aún en medio de las aflicciones, de los sufrimientos, de los valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Gracias, Señor, por eso. Te pido, Dios, que tu palabra haya servido para edificar a mis hermanos, consolarles, brindarles confianza y seguridad en ti. Pero también te pido que tu palabra sirva para salvar a aquellos que están aquí que no son parte de tu pueblo. Te rogamos que uses tu palabra con poder para salvar, porque el Evangelio de Cristo es poder para salvación a todo aquel que en Él cree. En Cristo Jesús oramos todas estas cosas. Amén.